Miguel Ángel, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Vienes además de rueda de prensa en Torrelavega y por ello te voy a empezar preguntando, porque claro, lo dábamos en el informativo, el tiroteo que ha habido ayer en Isniace Otro más. no es el primero. No, eso es. Esta vez tenemos que estar contentos, por así decirlo, porque no ha habido heridos, pero lo que es inadmisible es que se vayan sucediendo. Venimos poniendo en manifiesto, no es generar inseguridad, es que la gente tiene esa sensación. Venimos denunciando desde hace tiempo que hay determinadas zonas donde se aprecian y los vecinos ponen de manifiesto comportamientos de problemas de convivencia ciudadana, pequeñas actuaciones delictivas permanentes que lo que van dando es a luego enfrentamientos de grupos donde episodios como los tiroteos van siendo más habituales si no se atajan esos pequeños delitos continuados que se vienen cometiendo. Por lo tanto, la delegada del Gobierno tiene que asumir sus funciones. Lo que no puede ser es que no aparezca por Torrelavega nada más que para actos de fotos, sino ejercer las competencias que tiene en materia de seguridad ciudadana y precisamente a obedecer un mandato que la Corporación de Torrelavega le hicimos, una moción que presentamos el Partido Popular que fue aprobada con el voto en contra precisamente del Partido Socialista para que refuerce la plantilla de efectivos de Policía Nacional que está mermada en Torrelavega y haga un mayor número de intervenciones en aquellas zonas, insisto, donde se determina que hay actuaciones delictivas de menor escala pero continuadas. Saludamos también a Mercedes González de Podemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días y perdonad el retraso. Nada. Además has estado este fin de semana, creo que ha sido este fin de semana, que lo he visto en redes, ¿no? En Madrid. Sí, hemos estado en la quinta asamblea estatal de Podemos, que se ha elegido la nueva dirección, se ha revalidado a la secretaria general, a Ione Belarra, y pues al Consejo Ciudadano Estatal, del que pues tengo el orgullo de pertenecer. Pues nosotros vamos a arrancar esta mesa de análisis político. Llegará en cuestión de minutos Pedro Hernando, que es que además ha tenido, está entrando justo por la puerta, lo decía, viene de hacer declaraciones sobre una de las noticias del día, que es ese informe desfavorable del Gobierno de Cantabria por el parque eólico Piruquito. Os voy a pedir, sé que no se ha hablado ayer en el Parlamento, pero claro, al final la última hora es lo que manda. Se ha hablado hace 2 semanas. Se ha hablado hace 2 semanas, sí. Informe desfavorable, además, todos los informes son desfavorables. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que ya expresó la voluntad y sobre todo de sometimiento al procedimiento el consejero de Fomento, Roberto Media, de que es que esto no es cuestión más allá de que cada uno puede tener su parecer políticamente, pero esto es cuestión de seguir un procedimiento. Y el procedimiento dice que, como se ha querido hacer algún planteamiento en el Parlamento, no es cuestión política de decir sí o no, sino de obtener los informes correspondientes. Sí, es verdad que luego la gran parte de estos parques eólicos cuestionables, la competencia para autorizarlos o denegarlos es del Ministerio, es del Estado, pero Cantabria tiene que hacer sus informes. Y tanto en este como en Corus, el Gobierno de Cantabria lo que ha dicho es: yo no me voy a pronunciar hasta no tener todos los informes. Y evidentemente esos informes son negativos, por lo tanto el Gobierno de Cantabria se opone a que eso pueda ser autorizado, porque evidentemente hay motivos medioambientales, paisajísticos, que desaconsejan que esto sea así. Los intereses del Partido Popular siempre se han manifestado desde sí a favor de las energías renovables, sí a los parques eólicos, pero no en cualquier sitio, sino donde sea viable. Saludamos a Pedro Hernando del Partido Regionalista, que ya se ha mostrado en prensa muy contento por este informe desfavorable y ha dicho, voy a leer el titular para no meter la pata, juraría que has dicho Ciudadanos 2, media cero o algo así ha sido tu titular. No, muy buenos días, por cierto. Muy buenos días. No, es vecinos de la zona oriental, que son todos los que se han posicionado en contra del parque. Vecinos de la zona oriental 2, Roberto Media 0. Y no es una cuestión es una cuestión de la realidad. Evidentemente que el Gobierno de Cantabria tiene que emitir sus informes, que sus técnicos tienen que hacer su trabajo, como lo hacían la legislatura anterior. Exactamente igual. Y resultó que en la legislatura anterior el señor Roberto Media también se ponía detrás de las pancartas, también iba a manifestarse a las plazas de los pueblos contra esos proyectos de energía eólica, que también los técnicos emitieron después sus informes negativos en Ribota, en La Garma, en todos aquellos proyectos. Pero entonces resulta que como era el Partido Popular el que se posicionaba en contra de esos proyectos eólicos, no pasaba nada. Y ahora los demás somos todos, como ha dicho el consejero hoy, demagogos,
que somos unos provocadores, que nos sumamos a... No, nosotros no, los ciudadanos. Los ciudadanos que este fin de semana se han manifestado contra 4 parques que quedan, en los que ya no va a haber excusa, porque los próximos 4 parques, Mancubo, no me lo sé ahora de memoria, los 4, que están todos en la zona de Boto, en la zona de Meruelo, en la zona de Bárcena de Cicero, etcétera, etcétera, todos esos parques ya son de tramitación autonómica. Ya no es el Ministerio el que tiene que dar su opinión. Va a tener que ser, la decisión es del Gobierno de Cantabria. Y lo que hemos dicho es que igual que le hemos pedido y le hemos interpelado al Gobierno para que nos explique no cuáles son los procesos técnicos que evidentemente, ¿cómo no vamos a respetar? Si nosotros fuimos los primeros que los tuvimos que poner en marcha, pues claro, pero que nos diga cuál es la posición política. Porque aquí el Partido Popular llegó, se le llenó la boca diciendo que ellos eran los estardantes de las energías renovables, que iban a hacerlo todo y que iban a convertir Cantabria en un peso porque los demás no habíamos hecho nada. Y ahora resulta que el único parque que está en marcha es aquel que tenía los permisos de los ayuntamientos del PRC en contra del Partido Popular, que es el Parque del Escudo. Y resulta que tenemos al consejero de Educación que dice que en los próximos 10 años no hay demanda en Cantabria de técnicos en materia de energías renovables. Oiga, pero ustedes no iban a convertir esto en un paraíso de las renovables, de energía eólica, de energía solar, del hidrógeno, de tal. Y ahora nos dice el consejero de Educación que es que en los próximos 10 años no va a haber demanda. Algo falla. O resulta que esto no va a ser tan paraíso de las energías renovables, o resulta que el consejero se ha equivocado y efectivamente vamos a necesitar profesionales de la formación profesional en estas materias porque las empresas nos reclaman, pero las dos cosas a la vez no puede ser. Entonces, el Partido Regionalista, muy contentos por los vecinos afectados tanto por Corus como por Piruquito, y seguiremos trabajando para que los vecinos afectados por los 4 nuevos parques que lo han solicitado, Fuente el Pico, Mancubo, Las Mazas y el del SEL, que no me acuerdo exactamente cuál es, pues consigan también su objetivo y que no salgan adelante, porque creemos que las energías eólicas, las energías renovables sí, pero en determinados sitios no. Merche, entiendo que contenta. Hombre, por supuesto. Yo creo que una de las pocas veces que voy a estar de acuerdo con Pedro, ¿verdad? No, por supuesto, nosotros hemos defendido siempre que la energía renovable sí, pero siempre en lugares que no afecten medioambientalmente. Nuestra tierra es una tierra muy rica medioambiental y tenemos que seguir cuidándola. Es más, ojalá el consejero Roberto realmente escuche también, por ejemplo, a todos los informes técnicos y medioambientales en la carretera de Reynosa a Potes, famosa, y bueno, pues también tal y como dice, que es que hay que escuchar a los técnicos y los informes y todo esto, pues que efectivamente los escuche y haga caso. Entonces, por nuestra parte, como digo, muy satisfechos porque bueno, son demandas que llevamos ejecutando durante mucho tiempo, que la diversidad medioambiental de Cantabria es muy peculiar y que hay que cuidarla. Entonces, eólicos sí, pero no así. Yo comprendo las declaraciones del consejero sobre la demagogia que tenemos que aguantar en tiempos actuales, porque precisamente escuchar al Partido Regionalista rasgarse las vestiduras de que si hay que marcar el criterio político y hay que escuchar a los vecinos. Una cosa es el criterio político, que está claro, el criterio político del Partido Popular, y lo ha dicho siempre, hay que apostar por las energías renovables, pero siempre y cuando sea posible, no en cualquier sitio ni a cualquier precio. Ese es el criterio político y se mantiene desde el principio hasta el final. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que en aquellos casos en los que existen informes desfavorables por el impacto paisajístico medioambiental, el informe del Gobierno de Cantabria es desfavorable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es la responsabilidad de gobernar. Lo que sí que tiene gracia, si no fuera por un asunto tan importante, es que aquellos que no han sacado adelante
lo que ahora se está tramitando, se está poniendo en marcha dentro del procedimiento administrativo en el ámbito eólico, aquellos que tuvieron que, no sé si por no someter a todas las garantías del procedimiento adecuado, se les anuló judicialmente el plan eólico anterior, incluso al 2011, y que ha estado Cantabria muchos años pagando esas consecuencias, también económicamente, sean los que ahora digan dónde se puede y no se puede establecer un parque eólico, precisamente cuando aprobaron un plan de exclusión eólica y ellos determinaron qué zonas sí y qué zonas no. Entonces, en aquellas zonas en las que ellos no incluyeron como zona de exclusión eólica, ahora digan dónde sí y dónde no. Que ustedes lo han hecho, han aprobado ese plan de exclusión eólica, haber introducido aquellas otras zonas donde ahora nos dicen que no están de acuerdo, ahora que están en la oposición. Yo creo que en cualquier caso la responsabilidad de gobernar es saber seguir el procedimiento con cautela y responder como hay que responder desde las instituciones a aquello que se considera que no es positivo para Cantabria, como ha ocurrido con el Parque Corus y con Piruquito, con esos informes desfavorables del Gobierno de Cantabria, para que el Ministerio lo tenga en consecuencia a la hora de autorizar o no autorizar esos parques. Un minuto, Pedro. Me encanta que el Partido Popular diga que es coherente con los parques eólicos, porque, por ejemplo, en Molledo, porque, por ejemplo, en Campo de Yuso, porque, por ejemplo, en Luena, el planteamiento del Partido Popular fue contra el Parque del Escudo. Sus concejales, en contra del Parque del Escudo. Eso es coherencia fundamental y además así me encanta que sea así. Y luego, el mapa de exclusión no es un plan, porque el plan es el PROT. El PROT ese que iba a hacer el Partido Popular, que lo íbamos a tener antes de 2 años. Lo digo porque habrá mucho oyente que se pierde con las siglas. Sí. Es el Plan Regional de Ordenación del Territorio. Ahí es donde tenía que ir ese mapa de exclusión. Bueno, pero es que ese plan tiene que estar hecho hace 20 años. Es que tiene que haber estado hace mucho tiempo. Claro, no, si yo no pongo dudas de que eso tendría que estar. Claro que teníamos que haber hecho ese plan. No lo hicimos y quizás, entre otras cosas, por eso los ciudadanos no nos votaron. Y quizás, entre otras cosas, por eso los ciudadanos dijeron: vamos a confiar en el Partido Popular, y seguramente por eso la presidenta Buruaga y el consejero salieron y dijeron: esta legislatura van a tener ustedes el PROT. Pero ¿cómo van a tener ustedes el PROT si han sido incapaces de aprobar las BUT en 2 años? Y van a aprobar el PROT en ese proceso. Pero eso es fácilmente medible. Al final de la legislatura se verá si está efectivamente, o no está. Ni más ni menos. Pues como los parques eólicos que iban a llenar Cantabria porque el Partido Popular iba a ser el gran ejemplo y estandarte. Esa es la realidad. ¿Qué único parque eólico está en marcha? El Escudo. ¿Quién ha apoyado, quién ha hecho todos los trámites ambientales, administrativos, excepto el trámite final del Parque del Escudo? El gobierno anterior. ¿Qué ayuntamientos han dado las licencias? Los ayuntamientos del Partido Regionalista, con el posicionamiento en contra del Partido Popular. Esa es la realidad y los vecinos lo saben. ¿Y dónde dijimos que no? Pese a que el Partido Popular no paraba de insistir en que sí, que nuestra postura era... En todos los parques eólicos de las zonas pasiegas, por mucho que al señor Media en aquellos momentos dijera que el Partido Regionalista estaba a favor de ellos, y entonces allá sí que no valían datos técnicos, ni datos administrativos, ni expedientes, ni ningún tipo de cuestión. Pero vamos, lo importante, que ni Piruquito, ni Corus, y espero que ninguno de los otros 4 parques de la zona oriental van a salir adelante. Unos porque con los informes negativos el Ministerio no los declare viables, y otros porque el Gobierno de Cantabria tome la decisión directamente aquí. Pero de eso tendremos oportunidad de hablar. Yo he metido una interpelación para el día 28 y me imagino que el consejero Arasti saldrá y responderá tranquilamente. Próximo pleno no, el siguiente. Sabemos que el tema de plenos del Parlamento de Cantabria y la actualidad no se llevan muy bien, porque no os lleváis muy bien los plenos del Parlamento de Cantabria y la actualidad por ese proceso de registro, luego que la mesa lo decide y demás. Nos vamos con el corredor del Atlántico. Ayer se aprobó por unanimidad una propuesta de Vox para instar al Gobierno a diseñar una estrategia institucional, bueno, pues para reclamar al Ejecutivo Central que nos incluya en el corredor del Atlántico. No sé si llega tarde, si se puede hacer todavía, se puede instar para que entremos, si no, pero bueno, todo vuestro. Merche. Bueno,
Yo creo que está bien, o sea, pero siempre es algo que hemos dicho aquí más veces, además. Esto de que instamos siempre desde la política autonómica, instamos al resto de entidades. A mí me gustaría. Fue tema de discusión, Sí, además, sí, perdona sí. que te corte, el martes pasado por el tema del lobo, si no recuerdo mal, una iniciativa que llevó Vox. Sí, es verdad. Entonces, bueno, a ver, que está bien. El corredor del Atlántico, que es lo que nos atañe, creo que es fundamental. O sea, nosotros lo hemos reclamado infinidad de veces. Es una medida que creo que se debería de tener en cuenta desde el Ejecutivo Central. Para Cantabria es fundamental porque esa exclusión pues nos va a perder de todo. Y bueno, creo que buena respuesta ha sido la unanimidad del Parlamento en algo que creo que al final hace falta dejar un poco a un lado las ideologías y mirar qué es lo bueno y lo necesario para Cantabria, y nadie puede dudar de que esa inclusión en el corredor del Atlántico es beneficiosa para todos. Sí, yo creo que lo más importante de ayer fue la unanimidad, que ya se había demostrado hace justo un año en una iniciativa del Partido Regionalista pidiendo lo que creo que es el elemento fundamental, que también contó con el apoyo de todos los grupos, que es el tramo de Santander-Bilbao. Ese es el tramo del futuro. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún sentido que nuestras mercancías suban hasta Reynosa, bajen hasta Venta de Baños para volver a subir hasta la Ibasca, cuando existe una línea mucho más directa, que es la Santander-Bilbao, que es la que tiene que convertirse en ese eje transversal. Y sobre todo hay que exigirle al Gobierno de la Nación, que es quien nos trajo aquí el estudio de 6 alternativas, es decir, los procesos ya están avanzados, eso se fue consiguiendo y desde el año 2022 que nos presentaron aquí las 2 alternativas más viables hasta el día de hoy, nos hemos encontrado con que sí, se encargó un proyecto añadido, pero lo tienen guardado en un cajón. No nos han enseñado a Cantabria, no al PRC, ni al PP, ni a todos los cántabros, cuál es la apuesta que hay que hacer. ¿Que vale 2.500 millones? ¿Que vale 3.000 millones? Da igual. 4.000 millones han costado los túneles de Pajares. Y no creo que nadie esté en discusión por esa situación. El futuro de Cantabria depende de su posición y el futuro del puerto de Santander y el futuro logístico de la Pasiega. Depende de esa interconexión con la Ibasca del Santander-Bilbao y después con la conexión con el Mediterráneo y con la conexión con Europa. Ese es el proyecto de futuro. Y a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, ya, claro, pero es que esto hasta el 2040 no va a estar terminado. Lo firmo. Si es que la autovía de la Meseta tardó 25 años en hacerse. El problema es que ahora... No, algo más dramático, Pedro. La Aguilar-Burgos. Claro. Esa sí que lleva como 30 años y lo que te rondaré morena, ¿eh? Sí, pero hay una cosa fundamental de todas formas en la Aguilar-Burgos. La dejadez, entiendo. Es que el gobierno de Castilla y León no la quiere. Sí. Es que el gobierno de Castilla y León, y puede ser entendible, el gobierno de Castilla y León, por donde se va esa autovía, prefiere que el Estado invierta en otras obras en Castilla y León, y es legítimo y razonable. Entonces, claro, cuando el gobierno de esa comunidad autónoma no tiene interés en esa vía, por mucho que los de alrededor, por mucho que los cántabros nos interese eso, pues evidentemente, si yo fuera el presidente de Castilla y León y me dijeran, es que hay que invertir en la autovía de León, o en la autovía Valladolid, o en la autovía Galicia, o en la autovía tal, o en Aguilar-Burgos, pues yo diría, no, que dejarte de Aguilar-Burgos, vamos a invertir en donde le voy a sacar. ¿Por qué? Pues porque además todos ya nos hemos acostumbrado a venir por Osorno. Los que queremos coger la autovía. Yo he ido a Madrid y he vuelto por Osorno, y por cierto he visto que estaban en marcha bastante avanzadas las obras de las plataformas del AVE a Cantabria, que tiene que tener también un nuevo impulso. Y ese impulso, tú decías, es que no se puede instar siempre a otras instancias. Hombre, es que en el caso de aquí estamos hablando en infraestructuras ferroviarias, sí. o en infraestructuras tal, esa es la única instancia que se puede solicitar, porque el gobierno de Cantabria ni tiene competencia, ni por supuesto se le puede decir a la presidenta Buruaga, saque usted de un presupuesto de 3.400 millones, 2.500 millones para hacer Santander-Bilbao. Evidentemente. Ahora, que ahí nos va a tener el gobierno de Cantabria apoyando en lo que haga falta, que ahí vamos a exigir al Partido Socialista y al resto de los partidos que están
en el Gobierno de la Nación y en el Congreso de los Diputados para que apoyen esta situación? Sin duda, porque además recuerdo las últimas palabras del ministro Puente sobre este asunto y dijo que si no se hacía con fondos europeos, se haría con fondos nacionales. Y eso es lo que nosotros queremos que se haga. Miguel Ángel. No, yo sí que voy a obviar parte del debate que surgió ayer, que estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que mirar más al futuro sobre la responsabilidad de que nos hayamos quedado fuera del corredor atlántico ahora, porque evidentemente cuando se diseña y cuando se revisa ese mapa, pues Cantabria no estuvo donde tenía que estar y evidentemente el Gobierno de España mirando a Cantabria mucho menos. Pero es una cuestión que a día de hoy está cerrado. Si se vuelve a revisar esos criterios, ese mapa, pues entenderemos que hay que hacer la presión necesaria. Pero a día de hoy no nos engañemos, el mapa está cerrado y sí que se ha conseguido, lo ha explicado ya hace una semana el consejero de Fomento, anticipar gracias a la inclusión. Hay digamos 3 niveles. El del puerto de Santander sí que se ha conseguido reducir sobre lo previsto, 10 años, pero no nos olvidemos que el resto es muy importante. Y como apuntaba Pedro, en este caso yo creo que coincidimos plenamente, el futuro de la conexión en Cantabria, aparte de seguir avanzando, impulsando y que no se demore ni un año más la construcción del AVE por Palencia, que evidentemente a día de hoy somos la única comunidad autónoma donde no hay ni un solo kilómetro de obra de alta velocidad en toda España, porque Extremadura por lo menos ya tiene un tramo abierto y demás. En España yo creo que somos la única comunidad, no solo del norte, sino en toda España. Aragón. Rioja, perdón. Vale, pues somos junto con La Rioja la única comunidad autónoma de España que no tiene ni un solo kilómetro de obra de AVE, y la salida de ese corredor atlántico para Cantabria pasa por la conexión a Bilbao. Y lo que no podemos tolerar, y eso sí que hay que ponerlo en valor, la unanimidad ayer de todas las fuerzas políticas en el Parlamento, pero lo que no tiene ningún pase es la falta de compromiso en este caso del Ministerio de Fomento y del Gobierno de España con Cantabria en materia de infraestructuras. Porque para venir a decir buenas palabras y presentar las alternativas, y que es un compromiso inquebrantable, y como apuntaba Pedro, que se hará o con fondos europeos o con fondos del Ministerio, pero se hará. Que lo que no puede ser es que pase el tiempo y el proyecto esté en un cajón, que nadie sepa nada, que no haya ningún impulso, ni una presentación pública, ni dar a conocer el proyecto. Por lo menos ganas tiempo y dices, bueno, voy a conocer entre qué tal. No, es que nada de nada. Ya nos pasó en materia de infraestructuras con Pepiño Blanco, con el ministro. Paralizó la autovía 8 Torravega Solares, paralizó los tramos de la Burgos Aguilar. Cuando llegó Íñigo de la Serna, por ejemplo, la Burgos Aguilar, se volvieron a licitarlos y volvió a estar parado. Las grandes infraestructuras siguen estando pendientes del compromiso del Gobierno de España, y es intolerable que después de haber perjudicado a Cantabria, también el Gobierno de España a la hora de defender los intereses de Cantabria en Bruselas, de excluir a Cantabria como que sea una isla en el norte de España, fuera de ese corredor atlántico. La solución que es posible, si no se consigue con fondos europeos, que sea con fondos propios, es que la conexión Santander-Bilbao se tiene que hacer, y se tiene que hacer ya con plazos encima de la mesa, con un plan de actuación y una financiación que vaya aparejada. Estamos todos de acuerdo en eso, pero perdona que te corte, Miguel Ángel. ¿Somos optimistas? ¿Sois optimistas? Por tus palabras creo que pues, no. A ver, yo creo que insistiendo, se había cerrado, además de muy malas formas y con un golpe bastante fuerte, a la estación intermodal en La Pasiega, y después de unas negociaciones y llegar a un punto intermedio se ha conseguido desbloquear. Yo entiendo que tiene que haber un mínimo de voluntad, porque si hay dos partes y una realmente se niega, no puedes sacar nada, y tendrá que ser un cambio electoral el que castigue o penalice esa situación para que venga otro gobierno y sí se implique con Cantabria. Pero yo quiero confiar, o por lo menos si soy optimista, en que la presión que tiene que hacer, y ahora con el mandamiento unánime nuevamente del Parlamento, esas negociaciones, esas reivindicaciones que ya ha trasladado, me consta, la presidenta Buruaga a Pedro Sánchez en su reunión, de esa conexión con Bilbao, tiene que ser, y yo soy optimista. Espero, o me gustaría que los plazos ya estuviesen encima de la mesa y poder hablar de ello, pero sí que soy optimista, sobre todo porque ayer se ha manifestado esa unanimidad, y cuando hay una unanimidad política y además social, yo creo que la gente y las empresas, el tejido empresarial de Cantabria ve que es una oportunidad, porque si no vamos a tener un futuro complicado en esta región sin esa conexión a Europa. Yo soy optimista en el que, aunque sea por agotamiento, el Gobierno de España tiene que acceder y tiene que comprometerse con hechos, ya no solo con palabras, porque palabras han venido muchas, pero con hechos a Cantabria, en las necesidades de Cantabria, que no es ningún capricho. Merchi y Pedro, ¿sois optimistas?
Hombre, yo optimista soy siempre, pero realista, no sé, sí que me gustaría, desde luego creo que es una necesidad fundamental para toda Cantabria. Creo que el gobierno de Cantabria tiene que hacer toda la presión posible, como no puede ser de otra manera, para hacerse respetar y hacerse valer dentro del Ejecutivo y, vamos, frente al Ejecutivo de estatal. También es verdad que yo espero que ponga la misma insistencia que la presidenta puso con desbloquear la pasiega, pues que la ponga con esto, porque, bueno, para nosotros la pasiega, desde luego, no. Y también me gustaría que, bueno, que la misma insistencia que puso en la pasiega, pues cuando hablamos de tejido empresarial, del tejido empresarial de Cantabria, que evidentemente pasa por muchas cosas, y por esa conexión con Bilbao, pero también pasa por salvar las empresas. Si las empresas ya se están yendo, pues si tenemos un ERE, desde aquí quiero manifestar todo el apoyo a los trabajadores de Bridgestone, que están hoy en su tercer día de huelga. Y bueno, nosotros nos reunimos con ellos el otro día y parece que, bueno, más allá de que el consejero les diese buenas palabras y les fuese a buscar planes alternativos después de que ese ERE se llevase a cabo, no les ha facilitado mucho más. Entonces sí que creo que hace falta apoyar a nuestro tejido empresarial, industrial, porque si las industrias se marchan, de poco nos vale ya que haya una conexión con Bilbao o que tengamos la I o lo que queramos. Pues las empresas primero hay que cuidarlas y después, por lo menos que no se marchen. Ya si tienen que venir, que vengan y a dar las condiciones para que vengan, pero que las que hay y los puestos de trabajo que hay, que los sigamos manteniendo. Por ejemplo, en este punto, si me permites, ¿qué propone Podemos que podamos hacer en Cantabria para que ese expediente de regulación de empleo no se dé? Nosotros lo primero que hemos planteado es que el gobierno se reúna con la empresa y que bueno, que la empresa... Y más allá de decirle a la empresa que cualquier incentivo económico vinculado a la producción o demás, que están abiertos, pero es que si la empresa no quiere... Pero lo primero hay que saber pues, cuáles son por qué la empresa plantea ese expediente de regulación de empleo. Porque a nosotros el comité de empresas sí que nos ha trasladado los motivos. Entonces creo que el gobierno de Cantabria, de momento, debería de interceder dentro de su posición frente a la empresa. ¿Qué es lo que está haciendo? De momento, lo que a nosotros nos han trasladado precisamente es eso. Es decir, lo único que nos plantean desde el gobierno es, bueno, una solución a una vez que esos trabajadores estén en el paro, pues buscarles alguna alternativa de empleo. Creo que antes de ponerse la tirita hay que evitar. Hay que hacer las dos cosas. Intentar hay que evitar, o por lo menos ir trabajando en un plan en el caso de que pero vamos a intentar minimizar por lo menos que ese expediente de regulación de empleo sean los menores puestos de trabajo. Estamos todos de acuerdo, pero el trabajo se está haciendo. Otra cosa es lo que pueda fructificar o no, sobre todo dependiendo de la dirección de la empresa. Sí, a ver, que sabemos que la empresa es la que es y es una multinacional y sabemos cuál es la complejidad, pero desde luego creo que hay pocas empresas ya que van quedando en Cantabria, grandes empresas, y que desde luego tenemos que dar todo lo posible, todos, no me refiero a, o sea, todos los grupos políticos y todos los que tengamos algo de alguna posibilidad para facilitar y para colaborar en eso. Pedro. Bueno, a mí la verdad es que me preocupa enormemente la situación industrial de Cantabria y además me preocupa porque en las dos empresas que estamos últimamente con datos no muy positivos, como Sidenor y como Bridgestone, nuestro contrincante es el País Vasco. Entonces, a mí sí me consta por los trabajadores de Bridgestone de Euskadi que el gobierno vasco ya ha concertado una reunión en Bruselas con el CEO de Bridgestone. Yo confío que el gobierno de Cantabria también lo haga. No me consta si eso es así, si se ha hecho, pero doy por hecho que ese es el trabajo que los trabajadores de Bridgestone quieren. Ocurre lo mismo en relación con Sidenor. Sidenor anunció una inversión de 100 millones de euros que no tenía decidida en qué planta lo iba a hacer, y no me consta que haya habido una reunión de la presidenta con el señor Jainaga para decirle, oiga, vengan ustedes aquí, esos 100 millones mejor aquí que en Azkoitia. Ese es un poco el trabajo que tiene que hacer el gobierno, partiendo de que son grandes empresas, que tienen enormes intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda, hay que pensar en el futuro de todos estos y sobre todo de todos los trabajadores, de todas sus familias y de la situación. Claro, el ERE de Bridgestone
no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la productividad, pero tampoco de cómo está diseñado, porque los mayores de 55 años quedan fuera de... ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se les incorpora y se les dan facilidades para jubilaciones anticipadas o para bajas? Yo tengo mi propia... Claro. Creo que todos tenemos nuestra propia idea de por qué no se hace eso. Efectivamente. Claro. Entonces, contra ese tipo de cosas es contra los que hay que luchar. Y yo creo que ese tipo de cosas son las que los trabajadores de Bridgestone esperan, que el gobierno de Cantabria esté en ello, y yo confío en que el gobierno de Cantabria haga esos movimientos. Y evidentemente, aparte de cuidar ese tejido industrial, hay que pensar en el futuro. Y en ese pensamiento de futuro, la conexión Santander-Bilbao es una conexión fundamental, porque estamos hablando de una conexión de pasajeros en 1 hora y 5 minutos, con 2 paradas en Laredo y en Castro, pero también de una conexión comercial en el resto de los trayectos, porque esto no va a haber, esto no es el metro, no va a haber 10 viajes cada día en un sentido o en otro, pero justamente en esos espacios en el que no haya trayecto de pasajeros es en los que se va a producir el trayecto de mercancías, porque va a ser un tren mixto y va a ser ese elemento fundamental que va a dinamizar de una manera mayor, si cabe, el puerto de Santander, y va a convertir el polígono de La Pasiega, que ya es una realidad y que se está trabajando, y que cuando tengamos la estación intermodal tendrá que estar directamente conectada tanto a la meseta como a Bilbao, en un eje fundamental para el crecimiento económico de Cantabria. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Yo creo a medio plazo que eso va a ser realidad. Creo que es la única opción. Había mucha gente que no creía nunca en que el AVE iba a llegar, y el AVE llegará, con retraso, sin duda, pero llegará. Había mucha gente que no se creía lo del tercer carril Santander-Torrelavega. Están las obras. Había mucha gente que en su día no se creía que se pudieran, porque era una inversión millonaria, pasar las hoces de Bárcena y las hoces de Corrales, sustituirlas por unos trayectos de autovía gratuita, y esa es la realidad. Están plenamente efectivos. ¿Que son proyectos a medio o largo plazo? Sí. ¿Que son proyectos determinantes para el futuro de Cantabria? También. Y que el gobierno de España, esté quien esté, tiene que cumplir con Cantabria, sin duda. Y habrá que exigírselo por lo civil o por lo criminal. Nos quedan cosas pendientes del pleno, porque quería hablar del túnel de la Engaña, quería hablar también del Conservatorio de Torrelavega y la propuesta que llevaba López Estrada ayer, pero nos vamos a quedar sin tiempo, así que hacemos una pausa publicitaria y quiero poner encima de la mesa un tema, siendo importante esos dos, que me parece mucho más importante, como es el servicio de día a vida de ambulancias. Así que un alto en el camino y vamos con ello. FM. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el Polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. ¡Hey! Ya está aquí el Jump Park El Molinillo en el Polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jump Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño.
Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. ...38 por encima de la 1... Nosotros llevamos poniendo voz a muchos usuarios del servicio de ambulancias programado, del no urgente, del MAR servicio, que está dando día a vida y que hay gente que lo está sufriendo mucho, gente que tiene que ir a su diálisis, gente que tiene que ir a la rehabilitación, gente que tiene que ir a quimioterapia, a radioterapia, y lo están sufriendo. Y por desgracia es un deterioro que hemos ido viendo a lo largo del tiempo. Creo que en una tertulia Tiempo A decía Pedro Hernando, lo de Valencia todavía va a afectar mucho más. Creo que fuiste tú el que lo dijiste, porque la empresa es de allí. Y el servicio no sé si se ha mantenido o ha ido a peor, porque era infinitamente malo. Ayer habéis preguntado al consejero de Salud, a César Pascual, sobre la situación del contrato, Pedro. Sí, la verdad. Digo, habéis preguntado porque ha sido el PRC, ¿eh? Sí, porque, bueno, pero la verdad es que no hemos sido nosotros. Ha sido el Comité de Empresa de Día a Vida. Nosotros ayer sacamos una nota de prensa, perdona que te corte, Pedro, justo ayer, pidiendo la resolución del contrato. Nosotros hemos sido solo la voz de un colectivo que ha hecho un informe de 100 páginas de incumplimientos, que lo ha aportado a la gerencia del Servicio Cántabro de Salud, que ha señalado que se han incumplido el convenio colectivo, que se han incumplido las condiciones de asistencia a los usuarios, que se han incumplido las condiciones de atención a partir de las 10 de la noche, que se han incumplido los servicios, que se han incumplido todas las condiciones de los trabajadores, incluso los sueldos. Y ante esas condiciones, nosotros lo único que le preguntábamos al gobierno era si se dan esas condiciones que han aportado los trabajadores, díganos ustedes por qué, habiendo una resolución unánime de este Parlamento que dijo al consejero que en el plazo de 15 días tenía que haber un informe jurídico sobre este tema, ¿por qué el Parlamento no tiene el informe jurídico? Fue a primeros de febrero, estamos a mediados de abril. Y el Parlamento no tiene el informe jurídico. Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las condicionantes para que ese contrato se resuelva? La verdad es que el consejero Pascual, que al final nos vino a decir que el informe jurídico existe y que se está trabajando en la resolución del contrato siguiendo todos los procedimientos administrativos, faltaría más. Siguiendo todo lo que marca la ley, faltaría más.
prácticamente llegó allí enfadado, llegó allí echándonos la bronca, que no era a nosotros, que era a los trabajadores de Diavida, que es a esos que cada noche tienen que acudir o que tienen servicios programados, mal programados, porque en vez de 2 personas solo hay una, y la normativa exige que cuando hay una persona trasladada en camilla tengan que ser 2, a aquellos que no cobran el sueldo, a aquellos que sufren retrasos y condiciones de prevención de riesgos laborales bochornosas en sus empresas, en esta empresa en concreto, y ese servicio se está prestando, pues a nosotros lo que queríamos era dar voz a este colectivo y que el consejero nos dijera hacia dónde vamos a avanzar. Y sobre todo que se tomaran decisiones. ¿Por qué? Porque al final hay que pensar en el trabajador y en el usuario. Eso es lo más importante. Y en el País Vasco, por ejemplo, que se ha vivido una situación similar, lo que se ha hecho ha sido llegar a un acuerdo con la empresa que prestaba el servicio, rescindir su contrato y hacer un contrato de urgencia para que ese servicio se siga prestando en buenas condiciones. Es decir, existen ejemplos en nuestro entorno para gestionar bien las cosas. Y nosotros lo único que le poníamos frente a la realidad al consejero de Salud era que, teniendo todos los medios, habiendo hecho él el contrato, habiendo adjudicado él el contrato, teniendo toda la situación, esto es un problema puro y duro de gestión. Y ahí es donde el Servicio Cántabro de Salud está fallando estrepitosamente. En la gestión, no en los trabajadores, no en la sensación que se tiene, no en la cantidad de dinero que está puesta en el presupuesto, no, en la gestión real de los servicios. Y eso es lo que criticábamos ayer, y el consejero pues nos dijo que se está avanzando en la resolución. Miguel Ángel. Sí, a ver, aquí varios puntos, porque lo que estamos viendo ahora es toma de decisiones que no había antes. El problema del transporte sanitario no es de ahora ni de esta empresa. En la etapa final de Ambuibérica también fue un caos, había quejas de los trabajadores. Déjame hacer un paréntesis para situar al oyente. Ambuibérica es la empresa que tenía la anterior concesión, que además era conjunto, quiero decir, llevaba el urgente y el programador. Eso es. Y ahora se dividió y son 2 empresas distintas. Entonces, mientras antes había incumplimientos y no pasaba nada, ahora hay incumplimientos y hay expedientes de propuesta de sanción para imponer unas penalidades por incumplimiento contractual. Donde antes había incumplimiento y ya está, ahora hay un gobierno que toma medidas y abre expediente. ¿Qué ocurre? Que si para licitar un contrato necesitas muchos informes y necesitas una burocracia, imagínate para rescindir unilateralmente un contrato. Hay que acreditar esos incumplimientos por los técnicos de la propia Consejería del Servicio Cántabro de Salud, por la asesoría jurídica. Hay que armar todo un expediente. Habla Pedro de que los trabajadores del Comité de Empresa ha presentado un informe sobre incumplimiento del convenio colectivo. Es que ayer reconoció el consejero que ese informe le ha recomendado el Servicio Cántabro de Salud al Comité de Empresa que lo presente. Por lo tanto, hay contacto, hay intención de avanzar, pero hay que armar un expediente. Luego tiene que ir al Consejo de Estado y que no anule esos pasos que ha dado el Gobierno de Cantabria. Por lo tanto, como ocurrió cuando tuvimos la ocasión de aprobar una iniciativa pidiendo al gobierno que elabore un informe jurídico sobre las posibilidades de rescindir el contrato, y se lo dije además como en relación a una típica canción, es decir, es que cuando ustedes van el gobierno ya viene de allí, es que ustedes parece que se preocupan del problema y plantean soluciones cuando el gobierno ya ha adoptado, el gobierno ya había solicitado ese informe jurídico antes de que un grupo lo solicitara en la Cámara. El informe ya ha reconocido ayer el consejero que existe, otra cosa es que le tenga o no le tenga el Parlamento, pero el informe existe, que es lo que se obligaba en la resolución del Parlamento, a que se elaborara ese informe. Está elaborado en tiempo y en forma, y a raíz de ese informe se están siguiendo los pasos, y eso es lo que ha dicho el consejero ayer, para armar ese expediente con la contundencia suficiente para poder rescindir y tomar la decisión de rescindir el contrato. Y mientras ir trabajando en que una vez se toma esa decisión, hasta que sea efectivo, y porque probablemente este tipo de contratos, lo hemos visto por ejemplo con las basuras en Santander y demás, acabe en el juzgado, mientras tanto ir prestando el servicio de acuerdo con respetando los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales, y garantizando un buen servicio a los pacientes con otra empresa que venga a prestar ese servicio. ¿Qué ocurre? Por manifiesto el grupo regionalista lo volvieron a decir ayer también, que en el País Vasco, en una situación similar, se ha buscado una salida pactada. Ha reconocido el consejero que esa baza ya está jugada y la empresa ha dicho que ni para Dios.
con perdón de la expresión, es decir, no puedes aplicar las mismas soluciones en todas las comunidades autónomas porque hay muchos factores y si hay uno que no se te da, no puedes adoptar la misma decisión. Pero esa baza está jugada y no se ha podido ir por esa vía. Por lo tanto, estaban trabajando en otras vías alternativas. Pero que el hecho de que el Parlamento no tenga el informe no quiere decir que el trabajo no se esté haciendo, además de manera muy intensa, me consta, y la voluntad del consejero, lo ha manifestado ayer, es rescindir porque cree que hay motivos suficientes. Pero no porque el Parlamento diga que se está incumpliendo, no porque el Gobierno pueda, con el informe que ha presentado el Comité de Empresa, decir se está incumpliendo el convenio laboral, porque cada uno es competente en sus áreas. Lo que tiene que hacer el Gobierno y su trabajo y su responsabilidad, y está en ello, es armar un expediente acreditando todas y cada una de las causas de incumplimiento y con las causas previstas de rescisión en el contrato que está firmado entre el Servicio Cántabro de Salud y la empresa adjudicataria, que es Día Vida, acreditar que se dan los motivos suficientes y el Gobierno toma, en este caso el Servicio Cántabro de Salud, que es el responsable del contrato, el poder adjudicatario, decide rescindir por esos motivos. Luego la empresa que decida recurrirlo o no recurrirlo, pero que tú tener la seguridad jurídica de que está bien armado, y eso lleva tiempo con los técnicos del Servicio Cántabro de Salud, de que nadie te lo va a echar abajo, no te lo va a tumbar, no vas a tener que indemnizar a la empresa, sino que además vas a poder tener otra empresa que te preste el servicio en condiciones hasta recuperar la normalidad. A ver, sabes que es un tema que, Sí. que, bueno, decía que la anterior empresa, efectivamente, Ambuibérica, también eran problemas diarios, pero es que esta concesión ya la ha dado el Partido Popular. O sea, viene de esta legislatura que lleva 2 años. Pero lo que me refería es que mientras antes se miraba para otro lado, ahora se abren expedientes sancionadores, sí, se abre el procedimiento de rescisión del contrato. Un expediente sancionador. El primer mes de que esta concesionaria, ya el primer mes los trabajadores estuvieron sin cobrar. A mí no me vale de nada que se abra un expediente sancionador en el que se diga se van a poner una multa de 100.000 euros cuando la empresa no está pagando a los trabajadores. O sea, si no hay dinero para pagar a los trabajadores, ¿de qué nos saca poner una sanción? No nos saca de nada. O sea, yo siempre voy a lo efectivo. Lo efectivo que es poner soluciones. La solución, ¿cuál es? Que de momento los pacientes están esperando 7 horas para que una persona que tiene que ir a ponerse un ciclo de quimioterapia, de radioterapia o de una rehabilitación, personas con 80, 90 años se pasen 8 horas esperando, y eso es lo que hay que evitar. A mí, yo lo siento mucho porque a lo mejor es políticamente incorrecto, a mí me da igual que el expediente tarde en armarse o que los técnicos tengan mucho trabajo. Hace falta gestionar y la obligación del consejero es gestionar, porque para eso está ahí. Entonces, si hace falta que esto se agilice, porque cuántos plenos llevamos hablando sobre esto. O sea, lo que no puede ser es que tengamos un servicio que tarda horas y horas y horas y que es que los trabajadores están sin cobrar y no se están cumpliendo las condiciones laborales. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero el discurso fácil no vale, porque hay que seguir el procedimiento previsto en la ley de contratos y en los pliegos. Por supuesto que... Pero, entonces, ¿qué más quisiera el consejero de decir? Oiga, si la demora la reduce ahora mismo y pone una ambulancia más en funcionamiento... Pero es que los incumplimientos no lo dice el consejero, llama por teléfono y se hace. Permanentemente desde el primer mes. Pero hay que acreditarlos, hay que constatarlos. ¿Hay que acreditar que los trabajadores no han cobrado desde el primer mes? ¿Qué más acreditación? Pero eso no es causa de resolución del contrato, eso es causa de incluir una penalidad. Sumado al resto, o sea, me refiero... Y eso es lo que se está haciendo periódicamente. ¿Periódicamente cuántos meses llevamos para que ese expediente se... Pero por ejemplo, ¿cuál es el importe que prevén los pliegos para poder rescindir el contrato del incumplimiento? El valor contractual. Yo el pliego, claro, o sea, pero es que no es mi obligación, por eso digo, es un problema de gestión. El consejero y sus técnicos son los que tienen que trabajar en eso, porque el consejero es el consejero de Sanidad. Si el cúmulo de incumplimientos no lleva al baremo para poder rescindir, tú puedes ir armando el expediente para cuando sobrepase el límite, pero hasta que no llegues no puedes rescindir el contrato. Y entonces de momento que tenemos a la gente esperando 7 horas una ambulancia, no vamos a buscar vías alternativas para que mientras eso no funcione poder hacer algo, porque ni los trabajadores tienen sus sueldos, ni sus trabajadores tienen su seguridad laboral, ni su convenio, y ya los pacientes. O sea, que los trabajadores muy mal, pero es que los pacientes, gente con 80 y con 90 años, es que es inhumano. Yo es algo que he reclamado permanentemente a este consejero, que es el consejero es el que tiene que gestionar. O sea, no se le pide que vaya a coger una ambulancia. En eso estamos de acuerdo, pero cuando ambulancia, que soy, o sea, entonces es como precisamente cuando es algo... se da ese discurso, yo lo que me agradecería son propuestas realistas y efectivas. Es decir, haríamos esto, haríamos nosotros propuestas realistas hemos trasladado muchas. Ya en la legislatura pasada presentamos una PNL pidiendo la internalización del servicio de ambulancias. O sea, propuestas había sobre encima de la mesa con presupuesto y con todos los datos dados. O sea, me refiero... Pero el proyecto que había de internalización, la cuestión económica no se la creía ni... El proyecto que nosotros presentamos, no estoy diciendo el que se debatió o el que fuera. Yo hablo de lo que Podemos en su momento presentó. O sea, que nosotros propuestas hemos facilitado. Y yo siempre he dicho que nuestra voluntad, tanto en este tema como en otros, ha sido siempre aportar. O sea, nosotros no tenemos representación parlamentaria cuando presentamos una PNL. O sea, no venimos a decir la ha presentado Podemos. No, que la coja el grupo que sea, si es válida para
para que mejore la vida de los cántabros y las cántabras. En este momento creo que lo fundamental es que tanto los usuarios de ese servicio como los trabajadores esto se solucione. Estamos y entonces de acuerdo. creo que es fundamental, pero fundamental y urgente. Claro, es que esa es la cuestión. Si la cuestión es la gestión, si la cuestión es dar solución al problema real, si la cuestión es que efectivamente al que tiene que esperar allí 6 horas a que se lo lleven a su casa después de haber tenido una sesión de radioterapia, el que haya un procedimiento administrativo que le da lo mismo. Él lo que quiere es que la ambulancia le lleve. Y si las causas de rescisión de ese contrato no están bien establecidas, no es culpa de nadie más de que el que ha hecho el contrato. Bueno, los pliegos los redactasteis vosotros. Los pliegos están presentados y aprobados y publicados por el Partido Popular. Si no les gustaban, que los hubieran cambiado. Sin una coma movida, para no perder más tiempo, de los que dejasteis vosotros, que quedó desierto, por cierto. Ese es un problema y efectivamente. Y podíais haberlos cambiado y el Partido Popular no los cambió. Pero que no es cuestión de echarse las culpas. Es cuestión de gestionar lo que tienes. Es cuestión de tomar decisiones. Es cuestión de hacer caso a los trabajadores. Lo que no se puede ser es utilizar esa demagogia a un partido que ha estado en el gobierno y sabe lo que... Pero es que ¿cómo uno en su demagogia? casa contrata a un pintor y puede decir, oye, me cambias esto que no me gusta. En la administración eso no funciona así. Pero que hay una y no te puedes salir de la ley, está del procedimiento que marca la ley de contratos y del pliego. Hay una persona y lo sabes que está perfectamente, 6 Pedro. horas esperando a que le lleven y esa es la realidad. Eso no es la demagogia, eso es el vivir en la calle. El problema es cómo lo solucionas de hoy para mañana, que no hay soluciones legales. Pues según el consejero actual de Salud, la legislatura pasada, eso era perfectamente solucionable, porque no hay más que escucharle cuando era el portavoz del Partido Popular de Salud en la oposición y todo era un desastre y la culpa era... Mire, él sí que era sincero. No le echaba la culpa al consejero de Sanidad concreto. Siempre la culpa era del presidente. Yo por lo menos estoy teniendo la deferencia de no decir que la culpa es de la presidenta. ¿Por qué? Pues porque directamente la culpa es del que gestiona. Aunque también tengo que decir, cuando una presidenta dice que ni muerta cesará al consejero de Salud, pues también tiene su responsabilidad. Cuando un consejero no cumple con sus obligaciones, la presidenta, si el consejero no dimite, tendrá que cesarle y poner a alguien que sea competente. Nos quedan 2 minutos, quiero que termine Miguel Ángel. A ver, que es muy fácil, pero todo el mundo sabe cómo funciona la administración y hay que cumplir los procedimientos que marca la ley. El consejero puede decir, vaya usted a su casa, a la empresa que está incumpliendo desde el primer día y que meto a una nueva. Pero es que eso no es ni realista ni legal. Y hay que saber que un gobierno tiene que tomar las decisiones. Que lleva desde que empezó la empresa trabajando en un expediente para poder llegar a este punto. Que lleva preocupado y abriendo los expedientes necesarios, sancionadores a la empresa por cada incumplimiento, pero siempre dentro de lo que puede. Lo que no puede son soluciones mágicas o soluciones imposibles. Para eso hay que o tener un discurso serio y saber cómo funciona la administración. Cualquier otra cosa y podemos hablar de otras áreas, pero en no se puede decir que políticamente el gobierno no haya estado preocupado desde el primer día, porque ahí está el expediente con sus fechas, sus peticiones de informes, todo, está absolutamente todo, porque el problema lo requiere. Y sobre todo hay que pensar, evidentemente, que los trabajadores tienen que haber cumplido sus derechos laborales, pero también fijarnos en que el paciente no puede ver repercutido en él una mala calidad de una empresa. Por lo tanto, esa es la preocupación del gobierno y en lo que se está trabajando y actuando. Dejamos en el tintero el tema de educación porque se nos ha ido el tiempo, pero me parecía muy interesante el tema de día a vida. Miguel Ángel Vargas, Partido Popular, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, Álvaro. Merche González, Podemos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre, un placer. Os hacía 2 preguntas a vosotros. Pedro, ¿qué tal el tema primarias en el PRC? Que sois nuevos en esto, sois novatos. Bueno, pues bien, se inicia la semana que viene, se empieza la campaña electoral. Sí. El lunes, si no me equivoco. Sí. Tenemos 2 candidatos después de los avales de la Ejecutiva y bueno, pues ahora decidirán los militantes. Yo creo que de momento el proceso se está moviendo en unos términos razonables y yo espero que eso siga siendo así y que al final el partido salga fortalecido, que tengamos un candidato o candidata que demuestre la necesidad desde el Partido Regionalista
en la vida política de Cantabria. Antes lo decía, si Cantabria tuviera 5 diputados del Partido Regionalista que fueran determinantes en el Congreso de los Diputados, la situación de Cantabria sería distinta. Te garantizo yo que el Santander Bilbao sería una realidad mucho más cercana si esos 5 votos del PRC fueran como los 5 votos del PNV, o como los 5 votos de Esquerra, o como los 5 votos de Junts. Las cosas iban a cambiar mucho, pero para eso hay que escoger al mejor de los candidatos y dejar que los ciudadanos decidan. Y eso es lo que intentamos hacer los regionalistas. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Un alto en el camino y las 2 ya están llamando a la puerta del estudio.